Es difícil definir qué es el romanticismo. Lo que sí está claro es que supone una ruptura con la tradición y el orden establecido hasta entonces, y una disidencia con la jerarquía de valores culturales y sociales, buscando la libertad. El romanticismo significó un cambio de gusto de la época y de las teorías estéticas de la creación, lo moderno frente a lo neoclásico, simbolizado en lo francés, y en la imitación de modelos antiguos. Es por ello que la entrada del romanticismo en el siglo XIX puede parecer una auténtica revolución que dinamita con la manera de entender el arte de la Ilustración. Sin embargo, desde mediados del siglo XVIII son muchos los actores que van incorporando poco a poco elementos que surgirían como una nueva perspectiva artística donde las emociones y la intimidad del autor van ganando peso frente a la razón característica de la Ilustración. Esta nueva manera de entender la literatura durante finales del siglo XVIII y principios del XIX se puede apreciar en una serie de rasgos característicos que forman lo que se entiende como romanticismo. En primer lugar, el individualismo. El hombre romántico creía que la realidad auténtica estaba en el propio espíritu humano. De aquí se inicia un culto a la intimidad que incluso llega hasta el egocentrismo. Este egocentrismo, en gran parte, se inicia con Fichte, que decía que el yo es la única realidad que existe, y decía que no hay más objetos que aquellos de los cuales tienes conciencia. Tú mismo eres tu propio objeto. Por tanto, solo el yo es real, afirmaba. Además, este egocentrismo romántico hunde también sus raíces en la filosofía kantiana y en el idealismo trascendental. Kant fue quien llevó el centro de gravedad de la filosofía hacia el interior del propio hombre y valoró el sentimiento para el acto del conocer. El individualismo se consigue con la exaltación de los sentimientos, por ejemplo. En segundo lugar está el nacionalismo. La expansión de las ideas revolucionarias que se llevaban a cabo en esa época y la reacción ante las invasiones napoleónicas fueron las que alentaron la independencia y la búsqueda de elementos característicos de cada nación, que, como en todo, pues se reflejaba en la literatura. En tercer lugar, la búsqueda del absoluto. El hombre romántico aspira a alcanzar el absoluto, por tanto lo eterno, pero se encuentra con la imposibilidad de trascender la realidad material en la que viven. Como resultado, se origina un desencanto que a su vez origina un sentimentalismo enfermizo que incluso llegó a ponerse de moda. Otra característica de este movimiento literario es la función del artista. El arte es entendido por los románticos como una forma de conocimiento y el creador se le entiende como un ser favorecido por un don sobrenatural que le permite ver en su interior y comunicar así a los demás mortales lo que no pueden contemplar. Otro rasgo es la libertad. La libertad absoluta es el ideal romántico, el principio de toda ética romántica. La libertad formal en el arte, entendida como una necesidad del individuo para explorarse y explorar a sí mismo el mundo exterior en el que vive, y para lograr la comunicación del uno con el todo, en una marcha progresiva hacia la infinitud. La libertad, al igual que el infinito, es más una aspiración que una realidad. En el terreno político, este sentimiento de libertad se identifica con el liberalismo, mientras que en el terreno artístico o literario, particularmente, se manifiesta en el rechazo de las normas neoclásicas. El romántico se concibe como un ser libre, el cual se manifiesta como un querer ser y un buscador de la verdad que no puede aceptar leyes ni sumisión a ninguna autoridad, lo que nos lleva a la rebeldía. Esta insatisfacción ante una realidad que coarta la libertad engendra la rebeldía contra lo que está establecido, que la literatura romántica refleja en una serie de personajes característicos. Por otro lado, el artista huye de esta realidad que tanto le disgusta y escapa hacia mundos creados por su imaginación. En la literatura romántica son propias 4 evasiones en concreto. La primera, en el espacio. La naturaleza, en concreto, es la proyección de los sentimientos que el autor siente, y consecuentemente el paisaje se caracteriza por lo tormentoso, lo oscuro, lo escarpado y lo cargado de misterio.
Por otra parte, muchos autores prefieren localizar sus obras en lugares exóticos para así evadirse de esta triste realidad en la que viven, que en ese momento es una Europa más opresiva. También se pueden evadir en el tiempo, en concreto en el pasado y más en concreto en la Edad Media, que les atrae a los románticos, ya que el desconocimiento de aquellos siglos lo envuelve en un encanto misterioso que les atrae. En el misterio, el hombre encuentra en lo desconocido la razón para vivir que la realidad le niega. Es un camino que se abre para la búsqueda del absoluto. Se manifiesta en el gusto por una escenografía característica, como puede ser la noche, lo sepulcral, las ruinas, etc. Y por último, lo onírico. Los sueños abren la posibilidad de eludir la realidad ordinaria en la que viven y que tanto detestan, y el sueño se convierte en un estado poético que permite al autor conocer aquello que es inaccesible en un estado de vigilia. Por último, la última característica de la literatura romántica es el estilo. La literatura romántica se caracterizó por una renovación estilística, como ya hemos dicho, al romper con las reglas neoclásicas, que se puede resumir en el desarrollo de los elementos narrativos, como por ejemplo puede ser el cultivo del relato en verso, y en el empleo de recursos efectistas, es decir, que busca ante todo producir un fuerte efecto o impresión en el ánimo del receptor, y declamatorios exagerados, que se pueden observar en la combinación de valores contrapuestos, como la alternancia de episodios cómicos y trágicos en el teatro o de los personajes que aparecen en dichos teatros, y en el enriquecimiento del lenguaje literario mediante el empleo de abundantes recursos retóricos. La literatura romántica, como hemos dicho, se extiende a lo largo de casi un siglo, desde el último tercio del siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, en este periodo se pueden diferenciar tres etapas básicas. En primer lugar, el prerromanticismo, luego el movimiento alemán Sturm und Drang, que significa la tormenta y el ímpetu, y luego el romanticismo pleno. Y más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, se siguen empleando ciertos rasgos de la literatura romántica y se conoce como el posromanticismo. La primera etapa, el prerromanticismo, ocupa el último tercio del siglo XVIII, hasta la aparición del movimiento alemán Sturm und Drang. La Ilustración se centraba en el análisis de la realidad mediante la razón y en la propuesta de mejoras desde posturas puramente racionales. Todo ello expresado en obras sometidas a unas reglas de arte. Sin embargo, son los propios autores ilustrados los que empiezan a introducir las emociones y la sensibilidad, junto con el análisis de su intimidad en sus textos, como reacción contra el excesivo peso que la razón había adquirido durante la Ilustración. Los autores que más destacan entre estos son Rousseau o Diderot. La segunda etapa es la que corresponde al movimiento alemán Sturm und Drang, una postura más radical, que nace en Alemania y cuyo creador es el pensador alemán Herder. El principal objetivo de este pensador, y asimismo de este movimiento, era oponerse al racionalismo y la presión de las reglas neoclásicas sobre la creación artística que daban lugar en aquella época. En contraposición con los principios neoclásicos, el Sturm und Drang defiende el individualismo, la libertad creadora y la expresión de los sentimientos, entre otros. Dos autores que destacan en los inicios de este movimiento son Goethe y Schiller. A partir de la obra de Goethe se puede hablar ya de un romanticismo pleno, que es el movimiento que domina la literatura occidental hasta mediados del siglo XIX. Pues aunque a este autor alemán no se le considera aún un auténtico romántico, sí que muchos de los elementos de su obra y personalidad se convierten en modelo para los artistas que surgen en el siglo XIX. Los escritores del romanticismo pleno proceden en su mayoría de la burguesía y se manifiestan partidarios de la Revolución Francesa de 1789 y las ideas liberales que en esta se defienden.
Sin embargo, el terror de Robespierre, que sembró el miedo en la sociedad y, por tanto, a una gran parte de dichos autores, consecuentemente estos evolucionan hacia posturas contrarias a la revolución por este miedo. Este proceso explica que hayan dos tendencias bien diferenciadas dentro del movimiento romántico pleno. Por una parte, se habla de autores, de escritores que pertenecen a un romanticismo conservador que sigue muchos de los rasgos ya señalados, pero que no llega a la rebeldía absoluta y limita la defensa de la libertad individual por el miedo al desorden y el caos que les había sembrado la época del terror de Robespierre. En esta línea de romanticismo conservador es iniciada por Goethe y que posteriormente aparecen en otros autores, entre los que pueden destacarse a Walter Scott y a Chateaubriand. La otra línea que se siguió y que se situó frente a la postura anterior era el romanticismo liberal, también se podía denominar como romanticismo progresista, que defendía los principios democráticos y manifestó su oposición abierta al recorte de las libertades. Esta tendencia sí que lograba la idea de rebeldía e individualismo del que habíamos hablado. Y a esta línea del romanticismo se pueden destacar autores como Lord Byron, Víctor Hugo o el español Larra. En la segunda mitad del siglo XIX, la literatura europea se orienta ya hacia la realidad. Sin embargo, son muchos los escritores que continuarán esta exploración de los sentimientos humanos y la negación del valor de lo real, y a esta línea se la ha llamado posromanticismo. En la mayoría de los casos se trata de una pervivencia que afecta a los aspectos formales y a la actitud conservadora de ciertos artistas que rechazan la literatura realista nacida de la Revolución Industrial y se centran más en las características románticas, como hemos dicho, como son la exploración de los sentimientos o de la intimidad del autor. Esta es la situación en la que se encontraron Baudelaire o Becker, que partieron de ideas románticas para preparar la forma en la que se entenderá la literatura del siguiente siglo. El romanticismo, entendido no ya como un movimiento, sino como una actitud literaria que opta por la proyección del yo y se opone a lo real, lo material y lo establecido, se extiende hasta ya bien entrado el siglo XX y es el punto de partida e influye en la obra de muchos escritores contemporáneos. Las actitudes románticas se siguen manifestando hoy en día en artes como la literatura, la música, la pintura, etc. Y el término se sigue utilizando a sí mismo como sus connotaciones, aunque hayan evolucionado algunas, a veces banalizándolo. El romanticismo supuso una regeneración frente a la decadencia estética del neoclasicismo. Pero no solo eso, sino que supuso también la creación de la esencia de lo moderno, incluso tal como se entiende hoy en día. El romanticismo, podemos decir en conclusión, que es una revolución artística, política, social e ideológica tan importante que aún hoy en día pervive muchos de sus principios, como pueden ser la libertad, el individualismo, la democracia, el nacionalismo, etc. Por lo que podemos decir que el romanticismo fue un periodo que ha supuesto un gran cambio con consecuencias que perviven hoy en día.